agregarle algo: el llamado al ministerio pastoral o misionero. El llamado al ministerio pastoral o misionero, porque creo que es un tema que va de la mano, y sobre todo porque creo que también algún día Dios puede llamar a gente de Cuautitlán con el propósito de salir de esa puerta, de ir a otro lugar a compartir la palabra de Dios, y creo que es una buena oportunidad para poder hablar de ello. La palabra de Dios dice así, hermanos, en Hechos capítulo 16, versículo 10. Voy a leer, dice así el Señor en su palabra: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba. Y voy a repetir esa pequeña oración después de la coma. Dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado, Señor, y glorificado sea tu nombre en esta mañana. Gracias te damos, Señor, porque conforme a tus bondades y de acuerdo a tus muchas misericordias para cada uno de nosotros, hoy estamos de pie y estamos disfrutando de un día más de vida. Gracias te damos por este sol hermoso que tú permites que esté alumbrando, Señor, nuestro día. Pero de la misma forma, si hubiese mucho frío, mucho calor, estuviera lloviendo o cayendo nieve, aunque sabemos que no ocurre en estas partes de la República, Señor, también te alabaríamos, porque, Señor, tu misericordia es mejor que la vida, y gracias te damos por ello. Gracias porque ha llegado un buen número de hermanos de esta iglesia. Ilumínanos, Señor, con tu Espíritu Santo para que tu palabra hable a nuestros corazones, y que la iglesia en este lugar, la iglesia en Cuautitlán, tome decisiones importantes en el futuro cercano respecto a la necesidad de contar con un pastor. Da sabiduría a tu siervo, Padre, y pon las palabras adecuadas con las que tú quieres hablar a la iglesia. Examíname, examina, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, y perdona, Señor, nuestros pecados. Lávanos con la sangre de Cristo Jesús, para que, Señor, nuestra comunión contigo no tenga ningún estorbo en esta mañana, y tú, Señor, derrames bendiciones el día de hoy. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera decir, hermanos, a manera de introducción, lo siguiente. Quisiera decir a manera de introducción algo, hermanos. Dios, escuchemos esto, Dios todos los días está llamando, Dios todos los días está llamando varones con el propósito de que se unan a uno de los ministerios más hermosos, a una de las tareas más grandes, más gratificantes, más hermosas que puede existir en la vida, y es el cuidado de las almas. Es el ser pastor en una iglesia. A veces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿Dios me estará llamando? ¿Dios está llamando a alguien? ¿Cuándo Dios va a llamar a un pastor para nuestra iglesia? Déjame decirte esto, déjame recordarte esto, o repetirte esto. Dios todos los días está llamando a los varones que se congregan en una iglesia con el propósito de que se involucren en una de las tareas más hermosas que existen, que es el cuidado de las almas, incluso aun cuando hubiera ya un pastor. Porque una iglesia sana es una iglesia que debiera de tener más de un pastor. Y si esa iglesia tiene más de un pastor, entonces habrá otros lugares, hermanos, a donde se necesitan pastores, y entonces los varones de la iglesia debemos de estar siempre sabiendo esto, que Dios está llamando. El problema es ese, el problema es el llamado. Yo creo que uno de los más grandes problemas que enfrentamos todos aquellos que en algún momento estamos ante la necesidad de contar con un pastor es: bueno, ¿cómo sé que Dios me está llamando? ¿Cómo es el llamado? ¿Qué es el llamado? ¿Qué voy a sentir? ¿Qué va a pasar en mi vida? ¿Qué decisiones debo de tomar? Eso es precisamente, hermanos, de lo que yo quiero hablar con ustedes el día de hoy. Lucas, el escritor del libro de Hechos, allí en el capítulo 16 que acabamos de leer, era un hombre que acababa de conocer a Cristo, y si no acababa de conocer a Cristo, por lo menos tenía muy poco tiempo de conocerlo, y llega a su iglesia o a la parte donde él vive un hombre llamado Pablo, un hombre misionero, a quien Dios lo estaba llevando por muchas partes del mundo a predicar la palabra. Y cuando Lucas se entera que Dios está haciendo eso con Pablo, él se involucra también. Y si se dieron cuenta, el pasaje dice lo siguiente en el versículo 10: estuvimos seguros, vimos por cierto
que Dios llamaba a Pablo. No, ¿verdad? Dice, dimos por cierto que Dios nos llamaba. ¿Qué es el llamado? Quiero hablar de 4 cosas en esta mañana, hermanos. Punto número 1. El llamado es un anhelo profundo. El llamado es, primero que nada y antes que nada, un anhelo profundo. Vamos a aquel conocidísimo pasaje de 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1, en el que el apóstol Pablo va a dedicar una buena parte de su epístola a detallar las características que debe de reunir un pastor para hacerlo. No voy a hablar yo de ello, sino de las primeras palabras. Primera epístola a Timoteo capítulo 3, versículo 1. ¿Llegaron allí, hermanos? Dice la palabra del Señor así, palabra fiel. Dice Pablo, lo que yo te voy a decir es algo en lo que tú puedes confiar. Es algo real, es algo correcto. Escúchalo. Dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Como punto número 1, decía yo, hermanos, que el llamado es un anhelo profundo. Porque cuando el apóstol Pablo, hermano, le escribe a Timoteo para explicarle cuáles son las características que un varón debe de reunir en su vida si es que él desea ser pastor, le dice, si alguno anhela. Y quiero quedarme, hermanos, en esa palabra. La palabra anhela en griego es la palabra griega oregomai. Y esa palabra es una palabra muy interesante porque anhelar en griego es una palabra, véanme por favor al frente, es una palabra que describe a una persona que quiere alcanzar algo. Por ejemplo, en esa pared está una nochebuena. Si yo quisiera alcanzar esa nochebuena, ¿verdad? Entonces yo tengo que hacer algo, tengo que acercarme a ella. Y si no tengo la posibilidad, porque a lo mejor hay un espacio aquí que no, en este caso yo puedo caminar y puedo acercarme a ella para tomarla. Pero vamos a pensar que yo estoy en esta posición, la nochebuena está allí, hay aquí un vacío que no me permite hacer lo que hice hace un momento, y entonces, pero yo la deseo, yo la quiero alcanzar, y entonces yo me voy a estirar. Voy a buscar la forma, quizás, no sé, a lo mejor voy a colocar una cuerda en este lugar para poder sostenerme, y me voy a estirar. En mi mente, fíjense, anhelar en griego significa tú en tu mente te has puesto la idea de alcanzar algo. Lo quieres tomar, estás seguro que eso es lo que tú deseas y entonces tú haces todo lo posible. Fijas en tu mente una idea, fijas en tu corazón un deseo y te estiras hasta alcanzarlo. No te detienes hasta lograr que eso, en este caso, el obispado, sea algo que tú tengas en tus manos. Vuelvo a repetir la idea. El término habla de alguien que se ha fijado una meta en la mente y en el corazón y que hace un esfuerzo real para poder alcanzarlo. Hermanos, sin embargo, déjame decirles que muchas veces en la iglesia hay o habemos varones o hay personas que vemos o que ven el ministerio de pastor o misionero como algo bonito. Acuden a una conferencia, escuchan un pastor, escuchan una predicación y sienten bonito. Ah, qué bonito, yo voy a ser pastor y un día me voy a consagrar al Señor y le voy a dar mi vida y voy a hacer esto, y hasta sienten que la piel se les enchina. Pero pasa algo, pasa el tiempo y ese anhelo, ese deseo, esa emoción ya no está más. ¿Por qué? Porque provino del mero sentimentalismo. Fue algo que emocionó, fue algo que gustó en ese momento, pero no era algo, hermanos, que se anhelaba en el corazón. El llamado es un profundo deseo que Dios, y esta es la parte importante, el llamado es un profundo deseo que Dios va a colocar en el corazón de una persona, en el corazón de un varón. Lo va a colocar en la parte más profunda, de tal manera que ese varón va a querer seguir, va a querer alcanzar esa meta y no va a parar hasta poder lograrla, hasta poder hacerla suya. ¿Cómo puede un varón saber que Dios lo está llamando al ministerio? Es simple y a la vez difícil. Déjenme ir por la parte primera. Es simple. Yo quiero mencionar 5 cosas. La primera, hermanos, si tú eres salvo, entonces Dios te está llamando a un compromiso mayor con Él. En primer lugar, si tú eres salvo, Dios te está llamando a tener un compromiso mayor con Él
en cualquier área de tu vida espiritual o de la iglesia. 2, si tú tienes una comunión real y personal con Dios, entonces Él te ha hablado a través de la iglesia, a través de la Biblia, a través de su Espíritu. Él te ha hecho sentir el deseo, el anhelo de hacer algo, o incluso a través de las circunstancias. Estoy hablando de si tienes una comunión real y personal con Dios. ¿Qué es una comunión real y personal con Dios? Es este creyente, ¿verdad?, que independientemente de lo que hace en la iglesia, yo siempre he dicho que venir a una iglesia, venir a un templo y reunirse con una iglesia es la culminación de lo que yo hago entre semana. Entre semana vivo la vida cristiana, entre semana tengo un tiempo devocional, leo la Biblia, oro, vivo la vida cristiana, como dice el canto que entonaron hace un momento, saco a Dios a las calles, a mi vida. Yo sé que la vida cristiana se vive en cualquier lugar, en cualquier ambiente, en cualquier situación en la que yo me encuentre. Amo al Señor, estoy orando a Él, lo considero en cada parte de mi vida, y entonces yo lo vivo de tal manera, hermanos, que yo digo, Señor, ya viene el domingo. Voy a ir a tu casa, voy a alabar, voy a escuchar la palabra, voy a ver a mis hermanos. Esa es una relación personal con Dios, es una relación real. Y si tú la tienes así, entonces Dios está empezando a hacer algo. Te está empezando a hacer sentir un ardor en tu corazón, un anhelo en tu alma. No te sientes tranquilo con lo que estás haciendo. ¿Cómo saber si el llamado proviene de Dios? Si eres salvo, Dios te está llamando todos los días. Si tienes una relación, una comunión real con Dios, entonces Él te está indicando algo, te está hablando. Pero más específicamente, hoy tú estás sirviendo. Porque Dios siempre llama a los que están sirviendo. Tú lo estás haciendo hoy en día. Si tú dices, le doy palomita al primer paso, soy salvo, le doy palomita al segundo, entonces con seguridad tú estás sirviendo. No importa cuál sea tu tarea. A lo mejor tu tarea es llegar y prender las luces, qué sé yo, acomodar los aparatos para que esté el audio, qué sé yo. O eres maestro, o eres predicador, o alguna otra tarea. Estás trabajando, estás haciendo algo. Y entonces Dios te está haciendo crecer, te está haciendo sentir carga, te está haciendo madurar. Pero llego a la 4. Y en esta es la que quiero que tú y yo meditemos un momento. Si tu corazón y tus pensamientos, solo tienen satisfacción plena cuando estás ocupado en las cosas de Dios, sobre cualquier otra tarea, llámese trabajo, llámese deporte, llámese estudio, entonces el Señor te está diciendo algo. Ven conmigo. Sirve en el ministerio. Hermanos, quiero platicar un poquito mi experiencia. Sé que una de las reglas de la homilética es que cuando uno se para al frente y predica, uno no debe de hablar de uno mismo, pero dada la situación que la iglesia necesita, me gustaría un poquito hablarles de mi experiencia, tanto desde el momento en que Dios me llamó como pastor, como todo el proceso que seguí. Entonces déjenme platicarles un poquito, hermanos. Fue en el año 99, cuando yo tomé la decisión de ser pastor, pero Dios me llamó mucho antes que eso. Antes que eso, yo tuve la oportunidad de ejercer mi profesión y trabajar en una institución bancaria, en la que Dios me permitió alcanzar una posición importante en aquel entonces, y nosotros nos quedamos sin pastor. Y yo sentía en mi corazón, hermanos, algo. Yo estaba contento en mi trabajo, desarrollaba mis actividades, mis funciones, lo que llevaba a cabo era muy estresante, pero no me llenaba. Me levantaba con gusto en las mañanas al trabajo. Mi trabajo era, yo salía de la casa de ustedes 6:30 de la mañana y llegaba a las 3, 4 de la mañana del siguiente día. Era muy desgastante mi trabajo y no me pesaba hacerlo, pero no me llenaba. Pero cuando me tenía que sentar a elaborar mis sermones, mis clases de escuela dominical, cuando sabía que tenía que organizar una actividad, una campaña de evangelismo, entonces yo me sentía contento. Entonces me sentía pleno, entonces me daba gusto.
Y es que Dios me estaba llamando al ministerio. Porque cuando Dios te llama al ministerio, va a hacer que el servirle te llene, te haga sentir realizado, te haga sentir contento. ¿Te has sentido así? ¿Te sientes así? Entonces Dios te está llamando y te está diciendo, ven conmigo. Y 5, si es algo que no puedes evitar, no puedes hacerlo a un lado, tú te puedes pasar la vida huyendo, pero Dios te está llamando. Quiero que vayas conmigo a 1 Corintios capítulo 1, versículo 1. En este pasaje de la Escritura, en esta primera epístola que Pablo escribe a los Corintios, él menciona algo. Muchas veces los saludos, hermanos, son para nosotros, los lectores de la Biblia, poca cosa. Y muchas veces no les damos mucha importancia al saludo. Queremos analizar qué significa una palabra, queremos extraer una doctrina, queremos hacer muchas cosas. Pero la verdad es que el saludo mismo de Pablo es importante. Porque miren lo que dice Pablo, hermanos, o miremos lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 1, dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, y después agrega algo. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué dice, hermanos? Por la voluntad de Dios. Esa frase, por la voluntad, en el idioma original significa por el deseo fuerte de Dios. Yo soy esto que yo soy ahora, dice Pablo, lo soy porque Dios quiso que lo fuera. Y la voluntad, el deseo de Dios es algo tan fuerte, es algo tan impresionante, dice Pablo, que yo no podía decir que no. Es como cuando un padre de familia le dice a su hijo, oye hijo, ve y haz esto. No le está dando la opción de que si quiere hacerlo o no. ¿Sí me explico? De hecho, no le está preguntando si quiere hacerlo. Dice, quiero que vayas y hagas esto. Y entonces el hijo, si es un hijo obediente, es un hijo que reconoce la autoridad de su padre, él se va a levantar o va a dejar de hacer lo que está haciendo, si es el caso, y va a llevar a cabo la orden de su padre. Porque alguien con autoridad sobre él le ha pedido que haga algo. Y entonces Pablo dice, Pablo, llamado a ser. Dios te está llamando a hacer algo distinto. Y aunque, insisto, el enfoque principal del mensaje es el pastor, quiero hablar a toda la iglesia, porque la palabra de Dios es para toda la iglesia. Entonces, hermano varón, Dios te está llamando a ser. A lo mejor tú eres un obrero, eres un comerciante, eres un profesionista, eres un empresario. No importa lo que tú seas en el mundo, Dios te está llamando a hacer algo diferente, algo distinto, algo mejor, algo que está por encima de lo que tú eres ahora. Porque Pablo, antes de ser apóstol, él era algo. Él era parte del Sanedrín. Él era un hombre estudiante, él era un hombre que tenía actividades, de hecho tenía un oficio. Dice, pero Dios me llamó a ser y fue algo tan fuerte que yo lo soy ahora. Y tu hermana, Dios también te está llamando a ti. Dios no llama a mujeres al ministerio pastoral, pero seguramente la iglesia necesitará maestras de escuela dominical, necesitará personas que aconsejen, o la obra misionera necesita mujeres que sean parte de equipos misioneros, de personas que vayan, de personas que digan, yo no voy a estar todo el tiempo aquí en la iglesia ocupando un asiento, esperando nada más a ver qué me va a dar el que está al frente. No, yo voy a hacer algo, me voy a levantar y yo siento ese deseo, siento ese anhelo, yo tengo dones, tengo una profesión, tengo una capacidad, la voz, ¿dónde es útil? ¿En qué puede servir? Entonces Dios te está llamando a ti, aunque vuelvo al punto principal, varón, Dios todos los días, si tú eres hijo de Dios, te está llamando a que te consagres más a Él. Y si cada uno de estos 5 puntos que yo acabo de mencionar, tú los estás viviendo ahora, entonces Dios te está diciendo, ven conmigo, te necesito. La iglesia hoy por hoy tiene una gran necesidad. El techo era una gran necesidad. Cuando yo vine, de hecho, hacía mucho frío. Pero ya me enteré que un día por la lluvia la lona se rompió. Pues hubieran comprado otra y punto. ¿Sí me explicó? Pero el pastor no es algo que uno compra allá afuera, no es algo que uno toma simplemente. Esa es una necesidad mayor en la que la iglesia hoy, y tú varón hoy, tienes que tomar una decisión. Por eso es que el punto 2 de este mensaje es el valor de tomar una
decisión. ¿Qué es el llamado? Es el valor de tomar una decisión. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 1. Y nuevamente vamos al saludo. Nuevamente vamos al saludo. Ya Pablo dice, yo soy esto por el deseo fuerte de Dios. Es algo que yo no podía decir que no. Él me lo dijo, y al tratarse de Dios, Él tiene una autoridad sobre mí, que entonces yo dejo de ser lo que era para hacer lo que Él quiere, y yo lo hago. Hermano, yo quiero hacerte una pregunta y espero una respuesta. ¿Creen ustedes que lo que era Pablo, en este caso apóstol, le causaba algún pesar en su vida? ¿Alguna tristeza, algún agobio? Yo nunca veo a Pablo voltear hacia atrás y decir, ay, es que, híjole, me acuerdo cuando, no, pues yo era esto, yo hacía lo otro y hacía aquello. No, nunca lo veo así. Siempre lo veo diciendo, soy esto porque Dios quiso que yo lo fuera. Y eso se llama decisión. Es el valor de tomar una decisión. Romanos 1:1. Vamos a leer, dice la palabra de Dios así. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. A ver, quiero hacer un paréntesis. Hermanos, a pesar de que el llamado de Dios es algo profundo, es algo que da con autoridad, de tal manera que Él esperaría que yo no dijera que no, finalmente la decisión es del hombre. Es decir, finalmente la decisión es tuya. Si Dios te está llamando, hermano, tú lo sabes. Y aunque es un deseo fuerte, Él todavía te permite decirle que no. Pero si tú dices que no, hermano, entonces significa que tú vas a vivir en rebeldía contra Dios. Va de nuevo. Si Dios te está llamando, a pesar de que es un deseo fuerte y es la autoridad de Dios quien te está diciendo, quiero que sirvas en la iglesia, que te levantes ya de tu lugar, que te pares al frente para que tú seas el que cuide las almas, tú todavía puedes decir que no. Pero si tú lo haces, entonces tú vas a vivir en rebeldía contra Dios, porque Dios te ha llamado a una tarea para que seas algo, como Jonás, por ejemplo. No sé si todos aquí estamos familiarizados con Jonás. Dios le dice a Jonás, ve a Nínive. Y en lugar de que Jonás fuera a Nínive, ¿qué hace él? Paga un boleto para ir a Tarsis. Dicen los historiadores que probablemente España, que era una provincia de Fenicia en aquel entonces. Y me llama la atención esa parte cuando yo leo Jonás, me detengo, cuando dice él paga un boleto para que lo lleven lejos de Dios. Y muchas veces los varones estamos pagándole un boleto al mundo para que nos aleje de Dios. Bueno, sí, la iglesia tiene la necesidad de un pastor, sí tiene la necesidad de un líder, pero nada más que termine esta carrera, nada más que haga este negocio, nada más que me case, nada más que haga esto, nada más que haga el otro, nada más que conozca el mundo, nada más que forme una familia, nada más. Y estamos pagando boletos. Estamos pagando boletos, estamos pagándole al mundo sin darnos cuenta que entre más pagamos, entre más nos involucramos en esas actividades justas, yo no digo malas, nos estamos comprometiendo más con ellas. Y con el tiempo, hermanos, ese deseo y ese anhelo profundo que teníamos puede ir disminuyendo, puede ir acabando. Pero Pablo, cuando escribe, hermanos, él nos dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Él tomó la decisión, hermanos, de dejar de ser un hombre con autoridad para convertirse en un siervo de Dios. Va de nuevo. Él tomó la decisión de dejar de ser un hombre con autoridad para convertirse en un siervo, en un esclavo. Pablo tuvo el valor de tomar una de las decisiones más grandes de su vida. Él dejó de ser lo que era. Por eso, cuando él daba su testimonio, por ejemplo, no lo busquen, en Hechos 26:19, él está hablando con un rey, el rey Agripa, y le dice, rey, no fui rebelde a la visión celestial. Pablo le está dando su testimonio al rey y le dice, rey, Dios me llamó y yo no fui rebelde. Hermanos, si Dios te está llamando y tú estás diciendo que no, entonces tú estás siendo rebelde. Yo fui rebelde mucho tiempo, hermanos. Cuando el pastor Felipe anunció que se iba, me dijo, Germán, me voy a la obra misionera, me voy a Colima y la iglesia se va a quedar sin pastor. Yo creo que tú podrías ser el pastor de la iglesia. ¿Qué te parece? Dije, no, yo no.
Bueno, yo creo que tú tienes los dones, tienes los talentos, yo te he visto, creo que tú podrías ser el pastor. Le dije, no. Y dijo, bueno, pues de todas maneras me voy, porque Dios me ha llamado al ministerio. Él tenía casi 7 años anunciando que se iba y por fin tomó la decisión de irse. Y entonces me dice, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a buscar vamos a buscar qué va a pasar con la iglesia. No se me distraigan, hermanos, estamos aquí. Vamos a ver qué vamos a hacer. Y entonces, hermanos, como para escaparme un poquito de la responsabilidad, le digo al pastor, ya sé qué vamos a hacer. Vamos a formar un grupo de varones, ¿sí? Y vamos a quedar al frente de la iglesia. Y entre los varones vamos a absorber la responsabilidad de guiar a la iglesia. ¿Le pareció bien en aquel entonces? Y esa fue una forma en la que yo evadí la responsabilidad. Empezamos a trabajar, estamos instruyendo a la iglesia y llegó un momento en que la iglesia dice, hermanos, es que no podemos seguir así, necesitamos un pastor. Y la iglesia dice, hermano Germán, nosotros quisiéramos que tú fueras nuestro pastor. Yo, hermanos, crecí en Arenal. Yo tengo hoy 48 años. Yo llegué a Arenal a los 13 años. Entonces yo tengo más de 30 años en la iglesia de Arenal. Nuestro pastor se fue hace 17 años. Dice la iglesia, nosotros te conocemos, tú eres el que sirves, etcétera, etcétera. Y yo decía, no, yo no. Al rato voy a agregar algunas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, no, yo no puedo. Pero, hermanos, yo voluntaria o involuntariamente, aunque creo que era más voluntario, porque yo sabía que Dios me estaba llamando, yo decía no. Y yo estaba siendo rebelde contra Dios, porque Dios me estaba llamando. Porque Dios me estaba diciendo que Él me necesitaba allí. Y me lo decía a través de su palabra, y me lo decía a través de las circunstancias, y me lo decía a través de la iglesia, pero yo decía no. Sin embargo, Pablo dice, yo no fui rebelde a la visión celestial. Cuando Dios llama a un hombre al ministerio, Él espera que ese hombre tome la decisión. Nosotros nunca vemos en la Biblia que Dios llame a un hombre al ministerio y le diga, levanta la mano, ¿quién quiere servir al Señor? Yo, Señor, yo levanto la mano. Ok. ¿Qué espera Dios? Pasa al frente, hazlo. No, pero lo voy a pensar ¿cuándo? No. Él dice, quiero que decidas ahorita. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para. Hermanos, Pablo ya no era siervo de un patrón, ya no respondía al llamado del mundo. Su vida no se apartaba para ninguna otra cosa que no fuera el evangelio, aunque eventualmente él desempeñaba su oficio de hacedor de tiendas. Pero no era lo que le ocupaba de manera primordial. El problema que muchos varones enfrentamos es y se define con una sola palabra: miedo. El problema que enfrentamos los varones solamente se puede decir o definir con una palabra, y es miedo. Tienen miedo, tenemos miedo a tomar esa decisión. Y ese miedo crece entre más tiempo tardamos en tomarla. ¿Por qué su servidor decía que no a la iglesia? ¿Por qué Germán Álvarez le dijo a Dios que no durante 2 años? Incluso, hermanos, Dios un día, Él es tan misericordioso, hermanos, que yo no sé si un día Él me va a jalar las orejas por eso, pero fui tan necio que durante esos 2 años, hermanos, me dedicaba de la enseñanza a la predicación. Decía, hermanos, necesitamos un pastor. La iglesia decía, hermanos, queremos que tú seas el pastor. Yo decía, no, hermanos, vamos a orar por algún hermano de la iglesia que sea el pastor. En aquel entonces se levantaron dos jóvenes, decían, hermanos, hoy en día el pastor Pedro Ponce, que es pastor de la iglesia en el Chamayiré, y otro varón que está sirviendo, pero no está involucrado de lleno. Ellos decían, hermanos, nosotros anhelamos ser pastor. Les dije, hermanos, aquí hay 2 varones, vamos a orar por ellos. Oramos un tiempo, llegó el día de que la iglesia tomara la decisión, la votación, y se levantó un hermano y dice, hermano, es que nosotros queremos que tú seas el pastor, no los hermanos. Y yo seguía diciendo, no. ¿Por qué no? Porque tenía miedo. ¿Qué tal si no puedo? La iglesia es una grande responsabilidad, hermanos. Cuando yo no era pastor, era subdirector de una área. Yo fui analista financiero en un banco. Y tomábamos decisiones importantes allí. Si yo me equivocaba en una decisión, pues lo peor que podía pasar es que me corrieran.
¿no? Y alguien entraba y corregía la situación. Pero en cuestiones de la iglesia, uno impacta vidas. Uno tiene que tener cuidado cuando va a dar un consejo, cuando va a hablar con alguien, cuando va a enseñar. Porque el que está enfrente está enseñando es algo que va a transformar la vida de todos. Por mis palabras, personas iban a cambiar opiniones, iban a tomar decisiones, iban a planear sus vidas, porque confiaban en que lo que les estaba enseñando era la palabra de Dios. Y yo tenía miedo. Decía, no voy a poder. Lo voy a ampliar un poquito más al rato. Decía, mi economía. Debía la casa, debía el coche, debía los muebles. Decía, no, yo no puedo. En mí hervía ese deseo por Dios. Me llenaba servir a Dios. Las horas de oficina, las horas en reuniones, las horas en comité, las horas en comidas, eso no me llenaba. Aquí Dios en mi corazón me decía, Germán, tú tienes que servir. Pero yo fui rebelde, hermanos. Y durante 2 años llevé a la iglesia que insistía en que yo fuera su pastor, a decir, hermano, un día tuvieron que hacer algo conmigo y lo voy a comentar un poquito más adelante. Tuve que entender que era Dios el que me estaba llamando. Tuve que entender que estaba yo estorbando a Dios. Un día, en una clase de escuela dominical, hablé acerca de que Dios por medio de su Espíritu Santo nos llama a servirle. Y que si Dios me está llamando a servirle y yo no le estoy sirviendo y yo estoy estorbando al Espíritu Santo, estoy estorbando a Dios. Y en una de las últimas reuniones, hermanos, cuando la iglesia me pide ser pastor, y yo otra vez, yo de necio, y lo digo, y de veras, hermano, les doy mi testimonio, no para que digan, ahí está, el hermano Germán se tardó tanto tiempo, entonces yo me puedo tardar los tiempos. No, yo no me estoy jactando con ustedes de lo que yo hice, me equivoqué. Estoy abriendo mi corazón, hermanos, me equivoqué. Un día, la iglesia dice, vamos a tener una reunión. Porque tenemos que decidir, necesitamos un pastor. Y nuevamente la iglesia me dice, hermano Germán, nuevamente te decimos que queremos que seas nuestro pastor. Y nuevamente el necio de Germán dice no, y entonces se para un varón y me dice, hermano Germán. Le digo, sí, hermano. Dice, nosotros estamos muy contentos con la enseñanza que tú le has dado a la iglesia. Y tú nos has enseñado algo. Que si Dios nos llama y nosotros decimos que no, estamos estorbando a Dios. Y tú estás estorbando a Dios. Esas palabras, hermanos, entraron en mi corazón. Me agaché avergonzado, porque eso era verdad. Les dije, hermanos, si la iglesia todavía quiere que yo sea su pastor, quiero que me den una semana, porque necesito hacer algo. Me dijeron, sí, hermano, adelante. En esa semana reuní a mi esposa, a mis 2 hijos que eran pequeños. Les dije, he tomado una decisión. He tomado la decisión de dejar de ser rebelde contra Dios. Voy a aceptar el ministerio. Dije a mi esposa, quiero que sepas lo que esto implica, un cambio de vida, muy radical. En aquel entonces las cuestiones económicas iban a ser muy radicales. Pero le dije, yo ya no quiero ser rebelde contra Dios. Pablo, el apóstol Pablo, cuando él fue llamado por Dios, dice la palabra de Dios que él va caminando a Damasco. Yo no sé si él iba montado a caballo o iba a pie, pero dice que él cae al suelo y él solamente le responde a Dios una cosa. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí nos damos cuenta? No le dice, Señor, lo voy a pensar. No le dice, Señor, dame tiempo. Le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces esas palabras que quieres que yo haga fueron llevadas a la acción. ¿En qué tiempo, hermanos? De inmediato. Él no se tardó nada. Por eso el llamado al ministerio pastoral es el valor de tomar una decisión. La decisión más importante de tu vida. El valor de decirle hoy a Cristo, sí, Señor, qué gran privilegio. Hermanos,
Dice el salmista allí en el 73, en otro tema, dice, tan torpe era yo. Tan torpe fui yo, hermanos. Recuerdo cuando me anunciaron en el trabajo que me estaban ascendiendo de gerente a subdirector. Lo primero que hice fue descolgar el teléfono y le hablé a mi esposa. Le digo, Amada, yo le digo a mi esposa, Amada, ¿cómo estás? Dice, bien, te tengo una noticia. ¿Qué crees, esposa? ¿Qué crees? Me dice, ¿qué pasó? Le digo, me acaban de nombrar subdirector. Me dice, ¿en serio? Le digo, sí. Dice, ¿ahora ya vas a llegar temprano a la casa? Le digo, no, ahora ya no voy a ir. Porque entraba yo, salía a las 6 de la mañana y regresaba a las 2, 3 de la mañana del siguiente día, y la esperanza es, ¿ya vas a venir a la casa? Le digo, no, ya no me vas a ver. Y entonces hoy yo veo de manera retrospectiva y digo, ese es el gozo con el que yo debí de haberle dicho al Señor, tú me estás llamando. Era el gozo con el que yo tenía que haber reunido a mi familia y decirles, el Señor me está llamando. Voy a ser su siervo. ¿Qué quieres que yo haga? Hermano varón, no hagas lo que yo hice. No seas rebelde contra el Señor. El ministerio pastoral es una de las cosas más hermosas. Es el llamado, es un anhelo profundo que Dios por medio de su Espíritu Santo coloca en el corazón de un hombre y que va seguido del valor de tomar una decisión. Una decisión que implica por lo menos 3 cosas. Hacer a un lado una profesión o un oficio. Dice la Biblia, no lo busquen, quiero ganar el tiempo. Anótalo si tú tomas notas, Mateo 4:19, que el Señor va caminando, ve a 2 hombres llamados Simón, Pedro y Andrés, y les dice, sígueme. Y dice la palabra de Dios que dejando las redes, ¿qué hicieron? Le siguieron. Ellos tenían una profesión, tenían un oficio, lo dejaron, y nosotros tenemos que hacer lo mismo. 2, es el valor de renunciar a una fuente segura de ganancia. Mira lo que dice Marcos 2:14, escúchalo. Marcos 2:14 dice la palabra de Dios que el Señor Jesús ve a un hombre sentado en el banco de los tributos y le dice, sígueme. Y lo sigue. Y este pasaje, no sé por qué, hermanos, pero personalmente, Saúl, me da gusto verte, me gusta mucho. Porque, hermanos, en aquel entonces, el banco de los tributos era una fuente segura de ganancia. Yo tuve un amigo, hermanos, en el trabajo que tenía una frase, si yo no le pido a Dios que me dé, sino que me ponga donde hay. Sí, él decía eso. Y es que en el área de análisis financiero que nosotros desarrollábamos, teníamos la posibilidad de hacer dinero, hermanos. Obviamente dinero mal habido. Un empresario que pedía 50, 100 millones, 500 millones de crédito, nosotros éramos el analista. En nuestras manos estaba incluso el manipular las cifras, el convencer a un comité. Y llegaban los empresarios, así como se los estoy diciendo, licenciado, ¿de cuánto estamos hablando? Yo quiero que mi crédito salga. Hubo amigos que les llegaron con llaves de coches, con llaves de departamentos, con cantidades específicas. Vi a muchos amigos entrar en la cárcel también, o a muchos compañeros. Para Leví, el banco de los tributos, yo no voy a pelearme ahorita si los recaudadores de impuestos eran ricos o pobres, pero había dinero allí. Pero el Señor lo llama y lo deja y se va con él. 1, yo decía que no por el miedo. 2, yo decía que no porque, Señor, ¿con qué voy a pagar la casa? ¿Con qué voy a pagar el coche? ¿Con qué voy a pagar los muebles? Eso me detuvo también mucho tiempo. Cuando por fin decido ser pastor, decido poner las cosas en las manos de Dios, hermanos. Y vean cómo es Dios. Yo en aquel entonces, hace ya 19 años, 17 años, ganaba en aquel entonces unos 19 mil pesos más o menos. La iglesia me ofreció un salario de 3,000. Eso no me iba a alcanzar, hermanos. Pero como Dios lo tiene todo planeado, el banco donde yo estaba se fusionó con lo que hoy es HSBC.
y liquidaron a todo el personal. Pero como Dios tiene todo el control, ¿verdad? Lo habitual en una fusión era que primero va saliendo el personal de base, vamos entregando y al final los jefes. Pero conmigo pasó algo muy extraño. Me corrieron a mí primero y dejaron al personal a mi cargo al último. Un día estoy en mi despacho, recibo una llamada. Germán Álvarez, sí, servidor, hablamos de recursos humanos, estás despedido, pasa por tu cheque. Punto. Después de 15 años eso fue todo lo que me dijeron. Subo rápido, yo dependía de un director general, lo busco en su despacho. No, Germán, ¿cómo crees? Eso no puede ser así. Es más, a mí nadie me avisó. Llama de inmediato, oye, esto y esto. No, sí, él está fuera. Me dice, Germán, lo siento mucho, no puedo hacer nada. Bueno, no hay problema, licenciado, gracias. Bueno, sí había problema, estaba yo preocupado, pero no podía ponerme a llorar con él, ¿verdad? Dice el Chavo del 8 que no eres machito, sí, pero machito chillón, entonces me aguanté. Pero vuelvo a repetir que Dios tiene el control. Voy a recursos humanos al siguiente día y resulta que cuando voy a firmar mi cheque me dice, debes la casa, debes el coche y debes los muebles. El dinero de tu liquidación pues es suficiente para liquidarlo y te va a sobrar. Pero si tú nos pagas ahorita el 100% de tus deudas, te bonificamos la mitad, te condonamos la mitad. Me parece que era miércoles o jueves cuando a mí me corrieron. Dijeron, el viernes se termina esta oportunidad. Por eso me corrieron a mí primero, hermanos. Gracias a Dios que me corrieron primero, porque Él sabía que yo tenía esa preocupación. Y como Dios desde el cielo, cuando llama, provee y da y no descuida, dice, Germán, tienes miedo, yo te voy a dar el valor. Tienes estas deudas, yo te las voy a quitar. Ahora dime qué más quieres. ¿Sí me explico? Dios es así. Dios es así. Es el valor de renunciar a esa fuente segura para ahora depender de Dios. Pero también es renunciar a la comodidad de algo. Dice la Biblia en primer libro de Reyes, apúntalo también, capítulo 19, versículos 19 al 21, que Elías va por el campo, más tarde incluso voy a hablar de él y probablemente allí sí lo leamos. Ve a un hombre llamado Eliseo, le coloca su capa como una señal de que quiere que Eliseo lo siga. ¿Quién era Eliseo, hermanos? Eliseo era un hombre muy probablemente, por lo que dice la palabra de Dios, de una posición económica desahogada. Pero Eliseo le dice, oye, vente, sígueme para que seas mi siervo. Oye, espérate, yo soy el hijo de papi. Yo tengo una posición, ya tengo mis yuntas de bueyes, aquí es más, estamos trabajando ahorita. Que yo vaya a ser siervo, dice Pablo, siervo de Jesucristo. Tengamos el valor de dejar de ser en el mundo para venir a ser siervos de Dios. Servirle en una de las tareas más hermosas. Ninguna profesión, hermanos, ninguna profesión te dará las satisfacciones que vas a vivir en el ministerio. Yo no cambiaría por nada estos 15 años de ministerio, hermanos. Las bendiciones que Dios me ha dado, por lo que me esperaba. Cuando yo renuncié, mi jefe me dijo, Germán, ¿cómo una persona con tu trayectoria renuncia? ¿A dónde te vas? ¿Cuánto te están dando? Te lo mejoramos. Le dije, yo no me voy por eso. Yo nunca creí que él iba a poder decir al director general adjunto que yo era creyente, y menos que iba a ser un pastor. Y cuando se lo dije, me quedé impresionado. Me dijo, Germán, ¿de verdad eso vas a hacer? Le dije, sí. Dice, yo admiro a las personas que hacen eso. Y si tú te vas a dedicar a eso, tienes mis respetos. Adelante. Hermano, ¿qué estás esperando para decirle sí a Dios? ¿Qué estás esperando para tener el valor de tomar esa decisión? El servicio a Dios es lo más hermoso que hay en la tierra. Si Dios te llamó a ser su siervo, no busques cambiar o despreciar este llamado. Ahora, tienes un oficio, tienes una profesión, con esa puedes servir al Señor, con esa puedes engrandecer tu ministerio. Doy gracias a Dios porque la experiencia en años, la profesión que estudié hoy me sirve para servir a la agrupación, hermanos.
primero que nada como secretario, como tesorero, como contador. Hermanos, es una bendición. Ahora entiendo que todo aquello que yo aprendí en la vida, que todo lo que aprendí en el mundo, hermanos, en el trabajo, Dios lo estaba preparando para que cuando Él me llamara eso fuera útil. ¿Sí nos damos cuenta? ¿Alguien de aquí conoce al hermano misionero Glenn Knight? Él está en Filipinas. El hermano, él estudió artes. Y cuando Dios lo llama al ministerio, dice: Señor, pues yo estudié artes. Si hubiera sabido que me ibas a llamar como pastor, pues hubiera sido arquitecto, hubiera sido maestro, pero no artes. Y Dios lo llama a Filipinas, donde hay que viajar de isla a isla. ¿Qué creen que hace el hermano? Diseña barcos. Y los barcos son una herramienta necesaria en Filipinas para ir a todas las islas a predicar la palabra de Dios. Y no solamente, y resulta que no solamente los diseña, también los hace. ¿Sí me explico? Hermano, no es un desperdicio lo que tú eres, lo que tú tienes. No desperdiciaste tu vida haciendo o estudiando. No, dáselo al Señor. No esperes más. Ten el valor de tomar la decisión de ser un pastor. No necesitas abandonar tu profesión, no necesitas abandonar tus sueños. Dios te va a hacer cumplirlos. Cuando yo era niño, hermanos, yo deseaba estudiar una maestría. Esa era mi meta. Lamentablemente la situación económica en la que yo viví, mi padre fue obrero, él era albañil, alcohólico, nunca dio gasto a la casa, nunca hubo apoyo de nada. Mi mamá, siendo costurera, nos sacó adelante a mi hermano y a mí. Yo soy una persona que trabajo desde niño, que viví en la pobreza pues extrema durante mi infancia, adolescencia, ¿verdad? Pero yo deseaba estudiar, y si pude estudiar una carrera técnica primero fue porque, por la gracia de Dios, mi hermano mayor, él estaba estudiando y nos decimos carnales: oye carnal, pues mira, yo ya estudié una carrera técnica y ahora quiero que tú estudies, yo me voy a meter a trabajar con tal de que tú estudies, bla, bla, etcétera. Yo estudié, después estudié una carrera, trabajé, mi hermano se tuvo que dejar su carrera, después yo le apoyé a él, pero yo quería una maestría. Dios me llama al ministerio, hermanos, y yo no había logrado eso. Pero hace como 4 años aproximadamente, ya ni recuerdo, terminé mi maestría, hermanos. Solo que esa maestría la hice con una especialidad en la familia. Porque son con familias con las que yo trabajo como pastor. Cuando recibí mi diploma, hermanos, ese día fue uno de los días más gloriosos para mí, porque yo había alcanzado una meta. Pero esa meta no era mía, era de Dios. Él me llamó, Él me dio los recursos, las capacidades. Y hoy esa profesión que me está abriendo puertas para dar pláticas en escuelas y ganar personas para Cristo, era el sueño que yo tenía. Hermano, tú puedes decir: es que yo no quiero ser pastor, hermano, porque yo tengo sueños, porque yo tengo anhelos, porque yo tengo metas. Oye, no las pierdas. Dile al Señor: Señor, tú me quieres sirviéndote. Mira, yo quiero esto. Si tú crees que esto es bueno para mí, lo pongo en tus manos. Yo te voy a servir. Y tú sírvele al Señor, sé un siervo de Dios, y entonces Él te va a poner en el camino, te va a abrir las puertas necesarias y te va a permitir lograr tus sueños. Hoy estoy viendo la posibilidad de poder estudiar un doctorado. No tengo con qué, pero Dios me lo va a dar, de eso estoy seguro. Porque lo quiero para poder servirle a Él mejor. Hermano, cómo lamento no haber tomado una decisión pronto. Cómo lamento haber tardado 2 años, haber perdido 2 años de mi vida. No pierdas 2 años de tu vida. 3, es cambiar los valores. El llamado al ministerio es cambiar los valores. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Me voy un poquito más rápido porque según yo iba a respetar el tiempo. Filipenses capítulo 3,
versículo 8. Leo la palabra de Dios. Filipenses, perdón, estoy en Efesios, con razón no se parece. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, dice Pablo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, es bueno trabajar, es bueno estudiar, es bueno esforzarse por un futuro mejor. De hecho, los cristianos debemos de ser buen testimonio en el mundo. Debemos de ser los mejores en aquello que nosotros lo hacemos. Si Dios nos prospera económicamente, gloria a Dios, hermanos, está bien. Pero siempre y cuando no sea a costa de nuestra vida cristiana. Siempre y cuando no sea a costa de nuestra vida espiritual. Siempre y cuando nuestras fuerzas no se vayan, hermanos, en alcanzar lo material y abandonar lo espiritual. Por eso es que el llamado al ministerio es un cambio de valores. Porque aun cuando se tiene la capacidad de llegar a ser alguien grande, de alcanzar mejores posiciones económicas, se prefiere ser un instrumento en las manos de Dios. Por eso dice Pablo, estimo las cosas como pérdida. Cuando platiqué con mi esposa, le dije, esposa, las comidas de los fines de semana en restaurantes, las salidas, todo eso va a acabar. Porque no voy a poder dártelo. Dios me está llamando al ministerio y yo quiero que tú estés conmigo en esto. Quiero decirles una cosa, hermanos. ¿Saben ustedes quién era la persona que más me animaba a ser pastor? Mi esposa. Así que cuando le dije cuál era el costo, que ella como ama de casa, que los ingresos iban a ver mermados notablemente, me dijo, claro que sí, por supuesto que sí. Hace tiempo que yo esperaba que tú dijeras que sí. Dios no nos va a dejar, me dijo. Y no nos ha dejado nunca, hermanos. Nunca nos ha dejado. Quien es llamado por Dios no es alguien que acepta vivir padeciendo hambre, hermanos, o necesidades. La iglesia tiene que pagar un salario justo, un salario digno. Voy a hablar en la segunda parte de eso. Pero si es alguien que aprende, hermanos, a depender de Dios. Que sabe que Dios no lo va a dejar nunca. Un testimonio rápido. Venía en aquel entonces, acepto ser pastor, yo no había estudiado en ningún seminario, era una formación propia, pero finalmente sabía que tenía que estudiar. Yo, la iglesia me llama, acepto ser pastor el 15 de marzo del 99 y la iglesia decide ordenarme el 5 de junio de ese mismo año. Entonces renuncio a mi trabajo, etcétera, etcétera, y entro al seminario en el siguiente ciclo escolar. Empiezo a venir al seminario. En aquel entonces teníamos un carrito, viajábamos desde el Arenal, el extremo oriente de la Ciudad de México, hasta la Quebrada, donde estaba el seminario. Y un día, hermanos, un día entre muchos, le digo a mi esposa, oye esposa, ¿qué crees? No tengo nada de dinero hoy, no hay dinero para la comida, ¿qué tienes? No, pues hay esto. Y decíamos, híjole, pues que coman los niños y nosotros pues nos aguantamos. Dice, sí. Le digo, ¿y qué crees? Que el carro ya nomás tiene un cuarto de gasolina, pero tenemos que ir y venir al seminario. ¿Qué hacemos? ¿Vamos? ¿Nos quedamos? ¿Qué hacemos? Pues vámonos, ok, nos fuimos. Nos venimos al seminario. Y en el seminario se acostumbraba que en el intermedio pues se vendía café, comida, etcétera, etcétera. Y pues ese día nosotros no traíamos dinero, entonces dijimos, ¿qué hacemos? Pues vamos a salir al patio, vamos a platicar, vamos a hacer algo allí. Y pues cuando toquen el timbre pues nos metemos y ya, ¿no? Ese día no habíamos comido. Y un joven, no voy a decir su nombre porque quizás muchos aquí lo conocen y no es mi interés exaltar a nadie, me llama en el intermedio y me dice, Pastor Germán, ¿puedo hablar con usted? Le digo, sí, ¿de qué se trata? Me dice, pero es privado. Ah, le dije, sí, dice, venga. Nos orillamos en una barda del templo de la Quebrada. Me dice, pastor, quiero decir algo, no sé cómo lo vaya usted a tomar. Le digo, ¿de qué se trata? Dice, Dios me ha bendecido en mi trabajo y por alguna razón que yo no entiendo, siento la necesidad de darle una ofrenda a usted. ¿Le molestaría que se le diera?
En ese momento, hermanos, me recargué en la pared y le dije, ¿por qué no se la das a tu pastor, hermano? Tú tienes un pastor. Me dijo, hermano, a mi pastor también ya le di una ofrenda. Yo sé que a usted no lo conozco, pero siento una gran necesidad. Y yo le dije, hermano, quiero que sepas algo. Mi esposa y yo hoy teníamos una gran necesidad. Y tú estás siendo el instrumento de Dios para cumplirla. Hermanos, ese es Dios. Es el Dios vivo al que le cantaron ustedes hace rato. Dios no está muerto. Dios no es un mal patrón. Dios no es un mal amo. Pablo dice, mi Señor. Es el Señor que nos da las cosas. El llamado es un cambio de valores porque es dejar atrás el miedo. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar si renuncio a mi trabajo? ¿Quién nos va a dar ahora? Dios te va a dar, porque Él te está llamando. Dios te va a sostener y Él paga bien. Él paga bien. Sus bendiciones son grandes, son maravillosas. Sé vivir humildemente, dice Pablo. Le dije a mi esposa, las cosas van a cambiar. Tuvimos que aprender a vivir de otra manera. Gracias a Dios porque Dios hizo a las mujeres como los magos, ¿no? Hacen maravillas con el dinero. Lo algunas veces, hermano. Pero el 99.9999 yo no sé cómo le hacen, ¿no? No necesitan una maestría en finanzas. Ellas saben cómo hacerlo. Pablo dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo, dice Pablo, todo, porque esa experiencia fue una, hermanos. Solo que no tengo tiempo de contarles todas. Solo quiero que sepas que tú, varón que me estás escuchando, te estás perdiendo las bendiciones de Dios. Si Dios te ha llamado y tú estás diciendo no, no, no y no, estás siendo rebelde contra Dios. Por eso es que 4, el llamado al ministerio es no mirarse a uno mismo. Es no mirarse a uno mismo. Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 10. Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 10, por favor. Leo la palabra de Dios, hermanos. Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 10. Y leo la palabra del Señor. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 10. Un pasaje, hermanos, por demás conocido. Por la gracia de Dios, dice Pablo, soy lo que soy. Esa es la parte que me interesa de momento. Hay varones, hermanos, que no aceptamos el ministerio porque nos miramos a nosotros mismos. Y decimos, yo no puedo ser un siervo de Dios, yo no puedo ser un pastor. Yo no tengo esto, no tengo el otro, no tengo aquello. Aquel hermano tiene, aquel hermano le sobra, quizás aquel otro, yo no. No, dice Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Cuando nosotros examinamos la Biblia y vemos cómo era cada uno de los varones a quien Dios llamó a que vinieran a Él, eran hombres, hermanos, no diferentes a ti ni diferentes a mí. Eran hombres incluso que cuando fueron llamados por Dios todavía tenían algunos problemas. Ya sea cuando fueron llamados para ser salvos o cuando fueron llamados al compromiso. Por ejemplo, pienso en la soberbia de Natanael. ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Nazaret era un pueblucho, hermanos. Era un pueblo tan insignificante en aquel entonces que ni siquiera había caminos para llegar a él, a Galilea. Era natural que un hombre como Natanael en cierta forma preguntara, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Bueno, si me dijeras de Jerusalén, si me dijeras de acá, pero no de Nazaret. Pero ese hombre llegó a ser un apóstol, Bartolomé, porque tenía algo en su corazón. O mal carácter como Jacobo, hijo de Zebedeo, o Juan, hermano de Jacobo, a quienes el Señor se atrevió a llamarles Boanerges, ¿se acuerdan? Hijos del trueno. Pero Dios los llamó porque ellos tenían algo en su corazón.
O propósitos mundanos como Simón el cananista. Los cananistas, hermanos, pertenecían a un partido extremista que eran los celotes. Los celotes usaban espada porque ellos querían liberar al pueblo del yugo romano por medio de cualquier cosa. Así que ven a Cristo y ven un líder. Y al principio yo creo que Simón el cananista ve a Cristo y dice, este es un líder que nos puede ayudar en el objetivo que queremos. Pero se involucra con Cristo de tal forma que se da cuenta que la meta de Cristo es distinto y la abraza, o distinta y la abraza. Porque Dios llama a un hombre como este, porque tenía algo en su corazón. O Pedro. ¿Están de acuerdo conmigo que Pedro al principio era un hombre con muy poca prudencia? A pesar de que era Pedro ya. Pero ¿por qué Dios llamó a estos hombres? Porque en todos ellos había algo: disposición. Si tú tienes disposición, no importa quién seas, Dios va a moldear tu vida de tal forma que tú en sus manos puedas ser lo que Él quiere que tú seas. Va a moldear tu vida. Y si Dios te está llamando, finalmente te voy a decir una cosa, hermano, es porque Él quiere. Porque dice la Biblia en Marcos 3:14, Él llamó así a los que Él quiso. ¿No es cierto? Oye, ¿y por qué estás llamando a ese hermano? Yo le diría a Dios, porque quiero. Porque soy Dios, porque es mi voluntad. Pero yo no veo en él, tú no ves en él, pero yo veo en él algo. Y yo lo voy a cambiar, y yo lo voy a transformar. En su corazón, lo que tú no ves, yo lo veo, hay disposición. Y como el llamado es de Dios, no pude luchar contra él. Le dije a la iglesia, hermanos, perdónenme por este tiempo, por mi rebeldía de todo este tiempo. Si todavía quieren que sea su pastor, lo voy a hacer. Y me comprometo con Dios a servirle toda mi vida. Y ese día fue un día de gozo para mi familia, para la iglesia, para mí. No lo cambiaría por nada, hermanos. Pero hay que tener valor. Los apóstoles eran hombres rudos y carnales, pero el Señor Jesús les dio de su grandeza. Hizo de ellos personas extraordinarias, les dio el poder del Espíritu Santo y fueron capaces de cumplir con la tarea que Dios les dio. No tengas temor de servir en el ministerio pastoral. Si Dios te ha llamado, la seguridad de ese llamado te sostendrá en tiempos de crisis, te inspirará, hermano, te dará creatividad, te va a dar talento, se convertirá en tu razón de vivir, te poseerá más allá de tu propia fidelidad, de tus propias fuerzas. Porque el llamado divino, el llamado de Dios, es un llamado irrevocable. Conclusión. Hermano varón, si Dios te está llamando al ministerio, ¿qué esperas para decir que sí? Hoy, ten el valor de ponerte de pie y decirle al Señor, Señor, soy tu siervo. Dios te bendiga, hermano.